Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al episodio 19 de Aprender Conciencia. El día de hoy tengo una invitada que vive en la Ciudad de México, aunque es ecuatoriana. Ella es Nicole Lilligren. Tiene una maestría en Psicología Clínica Infantil y un espacio terapéutico familiar que se llama Árbol de Familia. Nicole, qué emoción el tema que vamos a hablar hoy. Creo que es súper interesante y que abarca muchísima audiencia. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, María, por la invitación. Yo encantada de estar aquí acompañándolos hoy. Muchas gracias. Platícame primero un poco tu trayectoria laboral y por qué estás enfocada en psicología clínica infantil. Bueno, primero soy mamá de 2. José María tiene casi 10 y Leonor tiene 6. Y pues siempre me gustó trabajar el tema de la salud mental, pero en mi carrera empecé estudiando, pero a la vez trabajando. Entonces trabajé en preescolar, después en primaria, me fui a secundaria y prepa. Entonces la verdad es que me enamoré del trabajo con niños y adolescentes y el manejo de la crianza, que eso fue ya una vez ya graduada de la maestría en clínica infantil, me enamoró de la disciplina positiva. Entonces ahora sí que ahí está clínica infantil, la crianza, y es un poco a lo que me dedico. Yo tengo un proyecto que se llama Árbol de Familia y ahorita en el mes de febrero estamos cumpliendo 7 años y lo que yo hago es acompañar a padres alrededor del mundo. Antes solamente era a nivel Mérida, porque es donde estaba viviendo antes, y ahora con la pandemia, bueno, se abrieron las puertas por todos lados y los acompaño a mejorar su método de crianza y compartiéndoles también desde una experiencia muy personal como mamá de 2. Qué padre. Conocí hace poco tu proyecto de Árbol de Familia justamente por las redes sociales. Por eso yo pensaba que seguías viviendo en Ecuador, porque llevas en la Ciudad de México menos de 6 meses, ¿no? O Sí, 6 meses, algo así. yo soy ecuatoriana, guayaquileña, igual que Dani Medina, que estuvo aquí la semana pasada. De hecho, yo no vivo en Ecuador hace, wow, creo que 11 años. Me casé con Ah, un wow. mexicano. Él no dice que es mexicano, dice que es yucateco. Entonces, nos fuimos a vivir a Buenos Aires 2 años. Ahí nació Josema. Y luego nos fuimos a vivir a Mérida durante 9 años. Y pues en el mes de agosto del año pasado nos mudamos acá a Ciudad de México. Y ha sido un viaje Ok. increíble. Qué padre. Quiero entrar de lleno con el tema de la autoestima porque creo que nos va a tomar mucho tiempo abarcar por lo menos una parte de lo que es esto, ¿no? Se puede dar una baja autoestima en un adulto, no importa si es papá o no, obviamente, Tal cual. pero ¿tú qué experiencia tienes con adultos con baja autoestima en general? Ok, vamos a empezar, yo creo, un poco definiendo de dónde viene la baja autoestima, porque un adulto fue niño, así como me vas a decir quién nace primero, el huevo y la gallina, ¿no? Entonces, la baja autoestima no viene de la noche a la mañana. La baja autoestima puede venirse arrastrando desde una crianza donde estos niños, que hoy son adultos, recibían mensajes de sus padres, de sus cuidadores o de esas personas que estaban en su círculo más cercano, negativos como, ay, es que tú no puedes. No, no, mejor tú no lo hagas. Entonces ni siquiera tenían esa oportunidad de hacer las cosas para poder tener ese sentido de capacidad que es tan importante. Cuando tú experimentas este sentido de capacidad es que tú te das cuenta que tú eres capaz, valga la redundancia, de hacer cosas, de alcanzar metas, de establecerte metas, ¿no? Y de ir avanzando y por la vida como muy empoderado y también como creyendo en ti mismo, porque si tú no crees en ti mismo, nadie más va a creer en ti, ¿no? Esa parte es como que tiene que empezar en ti, ¿no? Y obviamente en los papás. Como les decía, además de tener un bajo sentido de capacidad, tiene un bajo sentido de pertenencia. Estos niños, cuando iban creciendo, es muy probable que no los hacían formar parte de las dinámicas familiares, probablemente les hacían todo en su casa, muchísimas veces como mamá o como papá, no, tú no lo recojas, lo vas a desbaratar, yo lo hago. Entonces, en lugar de permitirles a ellos hacer cosas, sus padres o quizás hasta sus cuidadores les resolvían todo. Entonces, no son capaces de como les decía hace un momento, no son capaces de resolver algo o de alcanzar algo. Entonces, ellos no creen que lo pueden hacer porque pues la verdad es que nunca lo han experimentado. Y un adulto con baja autoestima es un adulto que tiene miedo constante, que tiene miedo no solamente de que no lo vaya a lograr, sino que
de que las demás personas se den cuenta de su baja capacidad, entre comillas, ¿ok? Entonces es una inseguridad constante. No nos vamos a meter en tema de pareja, porque eso ya, Es ya otro sería, rollo. ese sería ya otro podcast, pero sí es muy importante que entendamos que si tú eres un adulto hoy por hoy y tienes miedo del que dirán constantemente, ¿no? Esa inseguridad de qué pasará, o sea, al momento de tomar decisiones. Digo, porque tener inseguridades, todos tenemos inseguridades, pero eso es, si es algo que te está rondando todo el tiempo y simplemente no te deja ser funcional, es algo que es como un foco rojo, ¿no? Como para tener como muy presente, oye, ¿por qué estoy dudando tanto de lo que tengo que hacer? ¿Por qué estoy dudando tanto de mi juicio, ¿no? Entonces, ajá, dime. Además de todo, de cualquier tema en tu vida diaria, desde la En general. comida, los hijos, el llevarlo a clases o tú meterte a un proyecto de trabajo, no es solamente en temas muy relevantes, por así decirlo. Puede ser lo más superficial, Sencillo. banal, sí, sencillo, desde, ¿qué será? Me desayuno un capuchino o será mejor un frappé. Y te puedes quedar ahí estancada y no saber qué hacer. Entonces, ay, pero es que sabes que el capuchino no, por más que sea skinny, me engorda. Y si le pongo la leche, no, mejor le pongo agua. Entonces, como que, pero no Sí. avanzas, estás trabado en eso, ¿no? Y las inseguridades son como la monedita, ese arbolito que ponen en las enredaderas. Es de que tú lo pones en no sé, lo siembras y empieza a crecer. Taca, 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 taca. Oye, no necesita que lo estés regando. Eso crece así por todos lados, ¿no? Como una En plaga. automático, sí. Es correcto. Y es un poco así. La inseguridad que se genera con esta baja autoestima, porque la autoestima es como que el valor que tú te estás dando. Si tú no te das un valor, difícilmente alguien más te lo va a dar. Y ahí vienen las relaciones tóxicas de dependencia y muchas cosas más, ¿no? Claro, porque es lo que estás proyectando todo el tiempo a todas las personas que se cruzan contigo. Así es. Y hay algo muy importante. Muchas personas que tienen una alta inseguridad o una baja autoestima, ¿no? Pueden parecer muy, muy duros por fuera, porque ponen barreras tan altas por ese mismo miedo para que la gente no pueda permear y no pueda visualizar esas inseguridades que empiezan a ser como una máscara muy grandotota. Entonces, de repente ya ni siquiera ellos mismos se entienden, ni siquiera ellos mismos se conocen. O sea, es una incoherencia total, pero es un mecanismo de defensa, es la negación de aceptar que yo no creo en mí, o la negación de creer de que yo puedo estar en un momento vulnerable, ¿no? Porque pues esto nos puede pasar a todos. Totalmente. Fíjate que me sorprende lo que me dices porque yo siempre llevaba de la mano el pensar el baja autoestima en adultos con violencia intrafamiliar. Como que si un niño vive violencia intrafamiliar es una persona que crece con baja autoestima. ¿Qué relación hay en este caso? Mira, yo creo que la violencia intrafamiliar, sus resultados son miles y entre esos puede estar también ¿cómo se llama? La baja Baja autoestima, autoestima. ¿no? Pero yo siento que la baja autoestima es como un duelo directo contigo. Es verdad que lo recibes de las otras personas, pero si lo que te están dando desde que te están dando de lactar es el mensaje de que no, pobrecito, es que pobre mi vida no puede. No, 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 mejor tú no. O simplemente te ignoran y te ponen a un lado, porque muchas veces como padres estás viviendo tan deprisa, estás tratando de resolver todo, que eso es parte muy importante. Como papá no lo tienes que resolver todo, es muy importante dejar la pelotita en la cancha de tu hijo también para que él pueda generar este sentido de capacidad que hablábamos hace un momento. Entonces, esta violencia intrafamiliar puede ser verbal y psicológica y sí puede desarrollar en un niño o en un adolescente un baja autoestima. Pero aquí no es solamente yo me voy a ir con esa agresividad o esa violencia a otros ámbitos, como por ejemplo un maestro, como por ejemplo un jefe. O sea, yo he tenido casos que de repente ya, oye, un adulto hecho y derecho y de repente tuvo un jefe que fue
tan, pero tan duro, pero en la parte psicológica. Ya sabes, como que te jugaba muy chueco. Y hay personas que son así. Y dices, ¿cómo pueden ser jefes estas personas? ¿Cómo pueden Claro, ser líderes, no? Y puedes caer en te depresión, destruye. te Sí. desbarata, porque además tu jefe es un referente, como lo quieras ver. Tu jefe es alguien, es una autoridad, ¿no? Es alguien que está por encima de ti. No hablemos en la parte laboral, sino como tú lo ves y dices, oye, si tú estás en ese puesto, es porque te lo ganaste, porque trabajaste por él, porque tienes la capacidad. Entonces, si esta persona que es como decía, ¿no? Un referente, ¿no? Que es alguien que sabe, que tiene experiencia, te dice, ¿sabes qué? Es que lo que estás haciendo es una porquería, o tu trabajo no sirve para nada, o oye, parece que, o sea, pareces nuevo, no pareces, ya, bueno, me puedo ir con Sí, sí, miles sí. de cosas, ¿no? Y empieza a hacerte así tamaño minion cuando tú te sentías tan segura o tan seguro de ti mismo y de repente este duelo constante, ¿no? Así de, y es duro, es muy difícil. Claro, y sobre todo es difícil si tú eres la persona a la que están agrediendo psicológicamente, Tal sobre cual. todo yo creo que en un tema laboral. Me encanta que lo toques porque es un escenario muy, Muy ¿cómo te común. explico? Ajá, bueno, por supuesto muy común, pero no voltear los ojos hacia ti de a lo mejor el que está mal es él. Sí. El que me esté agrediendo así habla mal de él, no de mi desempeño, no de mi capacidad, no de lo que yo estoy haciendo. Pero automáticamente, como es tu jefe, dices, no, claro, la que lo está haciendo pésimo soy yo. Y ahí te voy a decir algo. Las personas que yo me incluyo, porque yo también, si algún momento, digo, nunca me tocó un jefe que fuera así, ¿no? Pero sí he tenido casos como cercanos y de pacientes que me dicen, es que a mí me pasó esto. Y dices, wow, no puedo creer que eso exista. Parece como la película de Jennifer Aniston, los jefes terribles, ya sabes. Pero es muy importante saber, cuando tú no eres capaz de dudar de lo que te están diciendo, es porque en tu crianza, en el momento que tú fuiste creciendo, te dijeron qué es lo que te dicen y solo lo que te dicen se hace. Punto, se acabó. Entonces, muchas veces cuando hablamos de crianza con los padres, en los talleres, en las asesorías, le digo, oye, ¿tú quieres que te obedezcan o quieres que colaboren? Bueno, no, yo quiero que me obedezcan, pero esto no es un tema de autoridad, ¿ok? Entonces, si te obedecen, es como que la palabra obedecer es como los caballos en el polo, como que te cierran el panorama a Ujú. solamente ver hacia adelante, a solo hacer y decir lo que dijo mamá y papá. Y la parte de criterio, que esa parte también es muy importante en el tema de autoestima, se queda de lado. Entonces tú no permites que tu hijo o tu hija desarrollen un criterio, te cuestionen porque a ti no te gusta ser cuestionado. Y el día de mañana, cuando su pareja le diga que no es lo suficientemente buena o bueno, o que nadie lo va a querer, porque pues ya sabes, o Ujú. sea, y que el jefe le diga, ¿sabes qué? Es que la verdad es que, o sea, tu trabajo, yo no sé cómo te contrataron, o sea, digo, hay de todo, ¿no? Sí, No va a dudar y no va a cuestionar lo que se le dice, se lo va a creer en automático. es correcto. Es como que se va a tomar la pastillita porque pues se la da a alguien superior a él o a ella. Exacto. Qué impresión. Porque yo tuve una experiencia laboral con un jefe así hace, bueno, muchos años, pero claro que yo decía, ¿qué le pasa a esta persona? Mucho más grande que yo. Él tenía, creo que más de 60 años Wow. y, y yo dudaba de su capacidad de ser líder, pero al mismo tiempo dudaba de lo mío por lo que me decía él, Tal cual. como el ejemplo que tú acabas de decir, totalmente. Y aquí es súper importante. Digo, vamos a encontrar líderes de todos los colores y sabores, pero aquí es muy importante, es una línea muy delgadita en creer en ti y dudar de ti. Y es muy válido cuestionarte. Como padres nos cuestionamos el día entero. María, tú y yo somos mamás, pero esa parte es importante porque además te hace explorar, te hace buscar, vaya, redes de apoyo, profesionales en los que tú consideras que puedes confiar en esa base teórica, porque pues no somos Dios, no sabemos, no somos, ya sabes, no sabemos todo y la verdad es que va evolucionando el conocimiento y las experiencias pues a medida que va pasando y con la pandemia más. Dígame. Realmente quería preguntarte esto de la pandemia, porque Ajá. obviamente, a ver, las faltas de empleo que se están dando, la incertidumbre, el aislamiento y hasta la convivencia 24/7 en tu casa con todos los miembros que vivan Sí. ahí, o si vives solo, en cualquiera de los escenarios,
creo que es un caso que te lleva al límite, es un detonante de que tu autoestima se vaya abajo. Totalmente. La pandemia nos puso en una cajita de vulnerabilidad, pero o sí, con un volumen al 100%, ¿ok? Estábamos muy tranquilos, muy seguros de dónde íbamos, de qué hacíamos y todo, y de repente nos dijeron, bueno, cambio de planes. Se acabó. Pero se acabó, ya todo lo que ustedes estaban haciendo, ya no lo vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, más que nada, las personas que ya que son muy planificadoras, que tienen muchísima estructura, esa parte de flexibilidad no se da tanto, porque pues ya tienes un orden, tienes una rutina constante y tú ya tienes todo listo. Y Claro, que vives vengan en y automático. Sí, total. Entonces, esa parte nos dejó un poco mucho, diría yo, vulnerables en muchos sentidos, muy particular en la parte emocional, que puede estar ligada a la parte de la autoestima. Ese es uno. El futuro es incierto. Y al no saber lo que viene mañana, porque aquí en México estamos viendo el tema de las vacunas, pero no sabemos cuándo vayan a llegar todas. Somos papás, todos los que estamos escuchando seguramente, y queremos que abran las escuelas, pero no sabemos si se van a apiadar de nosotros y en septiembre las abran, o quizás hasta enero del 2022, no sabemos. Entonces, ese futuro incierto que nosotros como adultos lo estamos viviendo, los niños también, y eso genera una incertidumbre, inseguridad y obviamente tus capacidades se ven, como dice mi papá, Afectadas. cascabelean, empiezan así como Se que a mueven. temblar. Sí, claro, Sí. porque además tú empiezas a dudar de tu capacidad como mamá porque ya vamos para un año, o sea, ya tenemos 11 meses encerrados para las personas que hemos hecho como un encierro entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, algo que yo quería comentarles antes de irnos de lleno a la parte de pandemia, María, era un poco como que, ¿qué es lo que pasa con los padres de baja autoestima? ¿Qué hacen los padres de baja autoestima? O de repente como las características que podrían definir a los Exacto. ¿Cuáles papás. son como que los focos rojos para estar alertas, no? Ok, padres, voy a decir padres, papá y mamá, ¿no? Papás de baja autoestima son papás que viven angustiados porque su inseguridad de no saber, y olvídense de la pandemia a un lado, vamos a darle un rato a un lado, vamos a hablar simplemente de su autoestima. Si estos papás no creen en sí mismos, crecieron con esta inseguridad, con esta falta más que motivación, porque la motivación es como que algo aparte, es como un poco De apoyo, ¿no? sí, ese sentido de capacidad que tanto lo he mencionado. Si tú no te crees capaz de hacerlo, vas a estar angustiado porque ahora tengo este nené. Vamos a imaginarnos los que acaban de tener nenés, porque hay muchos papás que para mí son ídolos que han tenido bebés en pandemia. O sea, ¿y ahora cómo lo cuido? Y ahora la mascarilla, y ahora eso. Entonces, así, las inseguridades y la Se angustia exponencian. totalmente. Haz de cuenta que le pusieron Alka-Seltzer y empieza esto a ser efervescente, así, mal plan. Ok, como no creen en ellos mismos, es muy difícil que crean en sus hijos. Y aquí viene como la disciplina positiva. Tienes dos opciones. Van a proyectar sus inseguridades en sus hijos o van a depositar todas esas ilusiones que ellos en algún momento tuvieron, pero no lo pudieron hacer y van a presionar tanto a sus hijos y sus hijos, esas no son sus ilusiones, son las ilusiones de sus padres. Entonces va a ser un vínculo bastante tóxico en el cual este niño o niña va a crecer bajo una presión porque tiene que cumplir lo que papá y mamá le están pidiendo, porque son lo que papá y mamá no pudieron cumplir. Claro. Y esa parte es muy difícil y van a tener, además de todo lo que ya mencioné, los papás con inseguridad, los papás con baja autoestima, sienten mucha culpa porque dicen, oye, es que a mi hijo le tocó un papá que no sabe, una mamá que no es capaz, una mamá que quizás la lactancia no sea lo más adecuado porque yo no lo sé hacer, entonces es súper importante que el tema de la culpa, o sea, en el nombre de la culpa podemos meter mucho la pata como padres, porque vas a querer suplir esa culpa o curar esa culpa a través de cosas materiales, excesos, dar permisos que quizás no les tocan para ese momento, entonces va un poco por allá. Claro. Y si yo soy un papá con baja autoestima, pero, a ver, me doy cuenta, sí, en estas áreas tengo la autoestima en el piso Ok. y mi hijo ya tiene 8 años, entonces Ujú.
digamos que llegué a una etapa muy vulnerable porque los primeros 7, 8 años de vida es cuando más se forma su autoestima y la seguridad y Ok. cómo se ven ellos mismos. Entonces, Ujú. si yo me doy cuenta, por así decirlo, un poco tarde, porque puedo tener hijos adolescentes o adultos y darme cuenta de esto, ¿cómo ayudo a mi hijo a Ok. mejorar su autoestima sabiendo que en parte viene de mí? Para empezar, tengo que trabajar en mí. Yo siempre les pongo un ejemplo a los papás como para que entiendan cómo funciona el proceso de crianza y la salud mental con nuestros hijos siendo padres. Cuando tú vuelas en un avión y te dicen, cuando haya turbulencia, póngase primero la mascarilla usted para poder ayudar a la otra persona. Entonces, si yo no he resuelto el tema de autoestima mío, es difícil que yo voy a poder ayudar a mi hijo. Entonces, lo primero que como papás tenemos que hacer es identificar nuestro problema y pedir ayuda. Oye, ¿cómo puedo pedir ayuda? Si tienes alguien cercano con el que tienes confianza. Oye, es que sabes que sé que necesito un terapeuta, pero no sé en dónde. Ahora sí que digo, con muchísimo gusto me pueden escribir y yo con mucho gusto los puedo derivar o también los puedo atender. Hay de todo, ¿no? Pero sí es muy importante atenderse lo más pronto posible para poder resolver el tema de la autoestima. Y hay muchas personas que nos están escuchando que es probable que por medio de la pandemia su autoestima no esté como estaba antes. Claro, ¿Ok? totalmente. Eso es muy válido, a todos nos ha pasado, todos necesitamos, pero poder estar bien para poder ayudar a nuestros hijos. Ahora sí, Nicole, sé que tengo yo un problema de autoestima, lo estoy reconociendo, lo estoy trabajando. ¿Cómo puedo yo ayudar a mi hijo que quizás, como tú decías, no tengo 8, vamos a hablar de preadolescentes y adolescentes? Aquí hay algo súper importante, el sentido de capacidad a nuestros hijos se los tenemos que dar desde el día uno. Si no si no se lo has dado y nos estás escuchando, empieza a dárselo. Oye, ¿cómo se lo doy? Invitándolo a participar en actividades de casa, pero que ellos puedan colaborar y que ellos puedan ver que sí pueden hacer las cosas. Que cuando te pidan ayuda, no se lo resuelvas, sino dale las herramientas y acompáñalo para que lo puedan ir resolviendo. Y en el momento que lo resuelvan, como amarrarse los zapatos, amarrarse los cordones o los pasadores de los zapatos puede ser de los ejemplos más claros. Cuando lo logras, uno se siente lo máximo. Oye, tengo adolescentes, quiero un tema de ejercicios, perfecto. Vamos a ir poco a poco corriendo y pueden salir a correr. Quizás la primera vez corrimos medio kilómetro y la siguiente vez corrimos 2 kilómetros y cuando lleguemos a 5 probablemente o a 3 nos vamos a sentir, wow, Rocky Balboa, ¿no? Entonces es como ir alcanzando estas metas juntos con ellos para que ellos se den cuenta que son capaces de hacerlo, ¿no? Claro, es buscar herramientas de por dónde empiezo, no tratar de resolver todo o borrar los últimos 13 años que pasaron y te acaba de caer el 20 que necesitas corregir ciertas áreas. Así es, tal cual. Entonces es súper importante que nosotros como padres no querramos, mi mamá siempre decía, no te quieras comer el mundo de un solo bocado. Algo que la pandemia nos ha dejado es que tenemos que vivir un día a la vez. Entonces, enfóquense un día a la vez. ¿Qué es lo que quieren hacer con sus hijos? Si yo sé que a mi hijo le cuesta esto, ¿cómo lo puedo ayudar sin resolverlo por él? Porque es muy importante el dejar la pelotita en la cancha hace que ellos digan, ah, me toca a mí, con Claro. preguntas de curiosidad. Este tip les va a encantar. En disciplina positiva manejamos una herramienta que se llama preguntas de curiosidad. Entonces, por ejemplo, mamá, es que no puedo. Bueno, ¿qué necesitas para resolverlo? Es que necesito que me ayudes. Bueno, ¿cómo lo podemos resolver juntos? Y así le vas dando. Claro, estamos hablando de niños de 6, 7 hasta adolescencia, porque son niños que ya te contestan, Claro. ya tienes como una comunicación más fluida, ¿no? Y va creciendo, va armándose ese criterio que tanto buscamos formar. Claro. ¿Tienes te quería preguntar, algún libro o documental, serie que hayas visto o leído que tenga que ver con este tema y que nos pueda ayudar como apoyo para empezar a conocer más? Porque siempre digo, bueno, en los temas que he tocado de la información es poder. Entonces, si Totalmente. no empiezas por informarte y estudiar del tema, es mucho más fácil el decir, ay, no, mejor ya no leo porque me estoy agobiando de ver todo lo que estoy haciendo mal y no voy a leerme, es para, ya, ahí la llevo y medio a ver qué pasa con mi hijo en el camino. Pero no es darle la cara y hacerle frente a lo que quieres cambiar en tu vida, en tu casa, en tu relación con tus hijos, que va a influir en todo lo demás, como que agarrar al toro por los cuernos, como, Así es. Si hay algo y lo mismo que tú, María, si hay algo de un tema que no conozcas
pide ayuda, infórmate. Aquí hay un tema muy importante en el infórmate, porque hay de todo en internet, hay de todo. Entonces yo sí que, o sea, sí, te pueden decir de autoestima, o sea, mil cosas, pero a mí sí me gusta basarme En especialistas, ¿no? en especialistas, en neurólogos, en doctores en la ciencia, o sea, como que muy que esté basado en eso, porque pues detrás de ese libro no es solamente lo que piensa este psicólogo o lo que piensa este neurólogo, sino que, oye, hay una investigación, hay casos, hay mucho, ¿no? Es algo confiable, que esa es la parte como que como papás muchas veces decimos, oye, ¿y en qué teoría confío o en qué Método. método es correcto, o en qué psicólogo, o ya es que hay de todo, ¿no? Hay dos libros que a mí me encantan, pero así que me gustan muchísimo. Y el primero, porque no sé si aquí en la audiencia vayan a ver papás de niños chicos o quizás niños grandes, pero el primero que fue así mi libro, y ahora sí ya no solo como terapeuta, sino como mamá, es el libro de disciplina positiva para preescolares. Porque en este libro te puedes, o sea, es como te enseñan cómo funciona tu hijo. Y tu hijo no es como que todos los niños son iguales, pero cómo funciona el mundo del preescolar. Y hay otro, bueno, este libro de disciplina positiva, lo tengo acá, bueno, no lo puedes ver, ¿no? Pero a mí me encanta porque es Positive Discipline para preschoolers, pero también está la versión en español y está escrito por Lynn Lott, Jane Nelson y, si no me equivoco, Rosalind Ann Duffy, que ellas son personas súper preparadas en el tema, súper metidas en el tema de disciplina positiva, que ya está por todos lados, aquí en México igual. Y el segundo libro se llama Children the Challenge, que es de Rudolf Dreikurs, que es increíble porque además me encanta cómo lo pone, porque pone ejemplos como, sí, como papás y pone como la crianza que nos dieron a nosotros en los 80s, en los 70s, ¿ok? Pero también lo compara con las necesidades de hoy. ¿Por qué es tan difícil escuchar a nuestros hijos? ¿Por qué nos sentimos desafiados por nuestros hijos? Esos dos libros para mí son así de cabecera para crianza en general y obviamente tienen un amplio, como que te describen el tema de la autoestima de una manera como muy sencilla y muy aterrizada. Claro, siento que siempre el basarte en libros y como dices, en la ciencia y en personas preparadas, más que meterte a internet y poner en el buscador qué hago con mi hijo y su autoestima. Así es, así es. Y me escriben un montón. En Árbol de Familia estoy en Instagram y en Facebook y me pueden escribir, oye Nick, ¿tú qué piensas de esto? Me encanta porque de repente me mandan como artículos, mira lo que encontré. Y yo, oye, está padrísimo, yo ya lo había visto, te lo recomiendo. O también le digo, por favor, o sea, no lo No hagas veas, caso. bórralo, ya sabes, porque lamentablemente el internet no tiene un filtro. Los filtros los ponemos nosotros como adultos. Yo siempre les digo, nosotros somos somos los responsables de lo que entra y de lo que no entra en nuestra casa. Entonces, un poco por allá. Nicole, gracias por habernos hecho un espacio para aprender de esto y como papás, pues mejorando la educación que queremos para el futuro de nuestros hijos, ¿no? O como adultos, el mejorar simplemente para el día de mañana que le pongas el ejemplo a alguien más o porque quieres cambiar algo en tus relaciones intrapersonales, Tal cual. a cualquier edad que tengas, ¿no? Así es, así es. Si hay algo que como papás tenemos que entender es que nuestros hijos no se quedan sí crecen, ¿no? Pero van evolucionando sus necesidades, las problemáticas. Siempre me dicen, Nicole, es que estoy entrando a los Terrible Twos y yo les digo que yo estoy en los Terrible Nine, entonces se mueren de risa, pero sí es muy importante estar preparados. Y hay algo que tenemos que entender. Esta pandemia nos puso sobre la mesa una palabra que normalmente no la teníamos tan presente, que es el duelo. Y el duelo son pérdidas constantes de trabajo, de amigos, de salones de clases, y nuestros hijos están experimentando eso, y nosotros también. Y tenemos que tener esa empatía para poder un poco entender a la otra persona lo que está sintiendo. Y a través de eso vamos a poder ir avanzando en esta pandemia de una manera muchísimo más saludable, hablando de la salud mental, ¿no? Claro, totalmente. Por favor, dime rapidísimo cuáles son tus redes sociales o forma de contacto para quien quiera buscarte o conocer un poco más de lo que haces. Claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como @árbol_de_familia o ponen árbol de familia y seguro nos encuentran. En Facebook también y pues me pueden
escribir a mi celular, que es el 9993 38 58 97. Perfecto, muchísimas gracias. De todas formas, toda la información de Nicole la vamos a dejar en el post del episodio en Instagram. Estamos como aprender.conciencia y en la página de Facebook y el canal de YouTube y nos escuchamos el siguiente martes. Muchísimas gracias.